Muy buenos días, estimados estudiantes. Este es un breve video con el objetivo de poder explicar cuáles son los pasos para hacer una redacción de un texto en relación a un trabajo académico. Mi nombre es Ezequiel Camus y soy facilitador de la Prepa en línea C. Primeramente, vamos a analizar cuáles son esos elementos necesarios o aquellos pasos necesarios para poder realizarlo. Primeramente, elegimos el tema, definimos de qué vamos a hablar, si vamos a seguir las instrucciones de una actividad determinada, pues obviamente ahí se nos indica el tema específico. Posteriormente, vamos a buscar las fuentes de información, ya sea en internet, en artículos de alguna revista o en algunos libros. Entonces, una vez que tengamos definido las fuentes de información, posteriormente hacemos un bosquejo de las ideas principales. ¿Qué es un bosquejo? Enumera qué elementos vas a integrar en tu trabajo. ¿Okay? Posteriormente, vamos a iniciar con un borrador. Un borrador tiene la facilidad de poder transformarlo, de poder cambiarlo, de poder modificarlo, editarlo, para que al final podamos hacer las correcciones adecuadas. ¿Ok? Vamos a darle formato y por último hacer una revisión y corrección de la información y posteriormente lo podemos entregar. Entonces, definimos elección del tema, buscar las fuentes de información, hacer un bosquejo de las ideas principales, iniciar con un borrador, darle formato y hacer una revisión y corrección. Muy bien, comenzamos. Primeramente escogemos el tema. El tema que yo he escogido es la diferencia de un fenómeno natural y un suceso histórico, para dar un ejemplo. La fuente de información, lo único que voy a buscar son artículos en internet. ¿Ok? Entonces, para empezar, regresamos al punto que habíamos visto, especificamos el tema y especificamos las fuentes de información. Una vez que tengamos eso, ya tenemos toda la información recopilada, los documentos o los artículos o los libros que consultamos, ya le hemos dado una revisada. Entonces, ya tenemos la información aquí en nuestra cabeza, nos preguntamos, ¿qué quiero saber? Investigamos y una vez que tengamos la información, nos preguntamos qué quiero compartir. En mi caso, yo voy a dar un ejemplo. Quiero compartir, primeramente, explicar qué es un fenómeno natural, explicar qué es un suceso histórico, notar las diferencias entre uno y otro, y me pregunto, ¿puede un fenómeno natural convertirse en un acontecimiento histórico? Ok, entonces les explico, podemos buscar en Google, ponemos nuestro tema y le podemos poner PDF, la palabra PDF y nos va a salir artículos artículos escritos en PDF para que podamos nosotros manejarlo adecuadamente. Muy bien, para sacarle la información. Muy bien, entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué quiero saber? Investigamos. Una vez que tenemos la información, ¿qué quiero compartir? Posteriormente, ya que tengamos la información, diseñamos los puntos, como explicábamos acá en el ejemplo que yo tengo, explicar que es un fenómeno natural porque yo ya lo investigué y ya descubrí que es un fenómeno natural, explicar que es un suceso histórico, notar las diferencias entre uno y otro y preguntarme y a la vez compartir, ¿puede un fenómeno natural convertirse en un acontecimiento histórico? Ya tengo la información, ya tengo las ideas principales. Ahora vamos a pensar en los elementos que debe tener todo documento o todo texto. En primer lugar, la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias. Esos son los elementos básicos de todo documento o todo trabajo académico. Una vez que tengamos estos datos, vamos a ir explicándolos uno por uno. Primeramente tenemos la introducción. Aunque en un trabajo académico la introducción se hace después del desarrollo para fines de formato, para fines de seguimiento, vamos a explicar primeramente la introducción. La introducción es una presentación del texto, demarca el objetivo del texto. Es decir, aquí estoy diciéndole, de esto voy a hablar. Quiero especificar este punto, quiero compartir con ustedes este tema.
señala los alcances del texto o las limitantes, es decir, solamente quiero explicar qué es un fenómeno natural y cuál es el acontecimiento o suceso histórico. Solamente quiero hacer con fines explicativos y la intención de la introducción es llamar la atención del lector. ¿Ok? Entonces, en la imagen que nosotros descargamos de internet dice que no es de extrañar que el principio del texto tenga ese nombre, ya que es responsable de hacer que el lector quiera adentrarse, fijar los ojos y leer la parte que resta del texto. La introducción debe presentar la idea principal, que se discutirá no solo en el primer párrafo, sino en todo el texto. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, es una presentación del texto, demarca el objetivo del texto, señala los alcances del texto y llama la atención del lector y también presenta la idea principal. Muy bien. En el desarrollo vamos a plantear nuestras ideas, vamos a argumentar esas ideas y vamos a respaldar esas ideas, ¿de acuerdo? Es decir, yo pienso, por así decirlo, que un fenómeno natural puede convertirse en un acontecimiento histórico, en un suceso histórico, y entonces lo argumento. ¿Por qué? Por el impacto que produce tanto social, económica como políticamente. Estoy respaldando, estoy argumentando y respaldo mis posturas citando. Es decir, como dice el Centro de Investigación Nacional, etcétera, etcétera, y ya empiezo a explicar. ¿Estamos bien? Entonces, en el desarrollo planteas tus ideas, las argumentas y las respaldas con investigaciones o con documentos. Por eso la importancia de la cita. ¿Ok? En la imagen que tenemos acá dice que es necesario que las ideas sean claras y ejemplificadas si fuera necesario. En esta etapa, evitar la repetición de palabras o frases que tienen el mismo significado. También evitar periodos muy largos, pues tienden a hacer de la lectura un conjunto aburrido y monótono. Ok, entonces ya vimos anteriormente que necesitamos plantear las ideas, argumentarlas y respaldar las posturas. Es por eso que es importante citar correctamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo citar? Para empezar, tenemos el texto que hemos descargado de internet eh, o vimos el artículo que está en una página en internet y empezamos a explicar. Para empezar, debemos definir qué es un fenómeno natural. Son mis palabras. Y ya pongo las palabras del autor que yo investigué. Muy bien. Primeramente, cuando yo voy a iniciar a citar, le voy a poner comillas, voy a abrir comillas y voy a escribir tal cual está escrito en la página que consulte. Un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo son aquellos procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza y que pueden influir en la vida humana. ¿Ok? Cerramos las comillas y abrimos el paréntesis para hacer nuestra cita. Aquí vamos a poner el apellido del autor que consultamos o en su caso la entidad que nos da la información. En muchos artículos, por ejemplo, no tiene un autor, pero dice UNAM o dice Senapred o dice alguna institución que está haciendo la investigación o está subiendo el artículo. Entonces, lo único que hacemos es poner el apellido del autor, la fecha del artículo o la fecha en la cual fue publicado. Si no, regresamos. Si no tiene autor, ponemos la institución que lo publica, le ponemos una coma, el año, ponemos una coma y la página. Si nosotros lo tomamos directamente de internet y no tiene un paginado, ¿okay? A menos que lo descarguemos en PDF, ahí sí se indica el paginado. Entonces, por ende, ponemos una página 1, porque solamente tiene una página en nuestra publicación que tomamos directamente de internet. ¿De acuerdo? Es decir, ponemos el apellido del autor o los apellidos de los autores o la institución que va a publicar el artículo. La coma, el año en el cual fue publicado,
la coma y la página. ¿Ok? Si no tiene página porque es un artículo en internet, ponemos el número 1. Este es un ejemplo. Si nuestra cita tiene más de 40 palabras, entonces, por ejemplo, estoy escribiendo mi texto. Es necesario comprender que un fenómeno natural debido al impacto social que causa, un fenómeno natural debido al impacto social que causa se puede convertir, me faltó esa parte, en histórico, como se explica en el artículo hecho histórico. La relevancia no tiene que ver tanto con el grado del desastre, sino por las implicaciones políticas y sociales que tuvo, etcétera. Escribimos. Si es más de 40 palabras. Posteriormente, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo no en línea con el texto que estamos escribiendo, sino en una línea aparte. Vamos a hacer un espaciado de 5 centímetros, me parece que dice la regla. Entonces hacemos un espaciado y escribimos. Y al final vamos a poner, no lleva comillas, porque le estamos haciendo el énfasis. Ponemos nuestro nombre de autor, el apellido del autor, sino la institución, la coma, la fecha y el página. ¿Ok? Otro ejemplo. Para la Organización Panamericana de la Salud, abrimos comillas. ¿Ok? Indicamos el texto. ¿Ok? Y ponemos la institución, en este caso, la coma, el año de la publicación y la página. En este caso, yo hice un descargable en PDF para poder, descargué un archivo en PDF para poder hacer esto. Y entonces, de esa manera ponemos. ¿Ok? Entonces, repetimos un poquito acerca del desarrollo. Aquí planteamos nuestras ideas, las argumentamos y respaldamos nuestras posturas con citas especificadas. Muy bien, hacemos una cita. Si es menor a 40 palabras, perdón, entonces lo entrecomillamos, le ponemos el apellido del autor, la institución en su caso si no tiene autor, el año y el página. ¿Ok? Si es más de 40 palabras, vamos a hacer un espaciado de aproximadamente 5 centímetros y le ponemos los mismos datos que establecimos acá. Entonces, aquí está el otro ejemplo de cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Una vez que ya hicimos nuestro desarrollo, entonces hacemos nuestra conclusión. La conclusión es un párrafo, es un grupo de párrafos donde hacemos énfasis en las lecciones o ideas principales. Resaltamos lo más importante y qué opinión tenemos del tema. ¿De acuerdo? Aquí sacamos nuestra conclusión, aquí ya es propia. ¿Ok? La conclusión es el fin de nuestro trabajo. En un párrafo, la conclusión debe recoger las ideas planteadas en el texto. Sin embargo, con un posicionamiento por parte del escritor o una solución para un problema dado. Hasta acá hemos terminado el cuerpo del trabajo. Falta algo muy importante que son las referencias. Ya citamos y si hicimos una cita, si consultamos una fuente, necesariamente debemos hacer nuestras referencias. ¿Cómo hacemos las referencias de un documento electrónico? Anotamos o registramos el apellido del autor o los apellidos del autor, como en este caso. Los apellidos de los autores, aquí hay 2 autores, por ejemplo, ponemos el apellido paterno del autor, una coma, la inicial del nombre, punto, una I, que significa más personas que escribieron, el apellido del segundo autor, la coma, la inicial del siguiente autor o coautor, ponemos el punto, abrimos paréntesis, ponemos la fecha y el título del libro o del artículo y ponemos la palabra recuperado de, ¿ok? Y aquí ponemos la liga o la dirección electrónica, ¿ok? Si en nuestro caso nuestro artículo no tiene año, entonces ponemos S.F, que significa sin fecha, ¿ok? De esta manera va.
nombre del apellido del autor, inicial del nombre del autor, año, título del artículo, recuperado de la frase y ponemos la dirección electrónica. Si es un libro, vamos a poner igual el apellido del autor, la inicial del nombre y así sucesivamente. En este caso son 3 autores y se ponen el de los 3. ¿Ok? El año, el nombre del libro, el lugar donde fue editado o escrito o publicado, más bien donde fue publicado, y la editorial en la cual fue publicada. Estas son las características de las referencias de un libro y las referencias de un documento electrónico. Muy bien. Una vez que hayamos realizado nuestro trabajo, miren, ¿cómo va a quedar? La introducción, el desarrollo y las referencias. La conclusión, perdón, y las referencias. De esta manera queda. Muy bien. Para empezar, todo trabajo debe tener una presentación donde incluya el título de nuestro trabajo, el módulo al que pertenecemos, el nombre de la actividad integradora, lugar y la fecha y el nombre del alumno. Podemos incluir una portada que le damos en insertar, aquí en la pestaña insertar en nuestro documento en Word y abrimos esta pestañita que dice portada. Si ustedes la ubican, le hacemos clic y nos va a aparecer una serie de opciones para poner portada, ¿de acuerdo? Aquí seleccionamos la portada que nos gusta. Muy bien, entonces en este caso ya la tenemos prehecha. Debe ir el título de nuestro tema, el módulo, la actividad integradora, lugar y fecha y tu nombre. Eso nunca deben faltar. Y entonces debe tener de esta manera la introducción, el desarrollo, la conclusión, ¿ok? Y las referencias. Y así concluimos. Por lo menos todo trabajo debe tener 3 referencias. De esa manera podemos nosotros explicar de dónde tomamos la información. Espero que les sea útil esta información. Muchas gracias. Estoy para servirles.